Hola, sean bienvenidos a este primer episodio del nuevo video podcast en conversación con Josie y Ju. Esta es una advertencia. En este episodio compartimos nuestras opiniones en base a nuestra experiencia e información obtenida de páginas web oficiales del gobierno de los Estados Unidos. Adicional a esto, este episodio fue grabado el 15 de marzo del 2025 y será publicado el 28 de marzo del 2025. Para este entonces, varios medios de comunicación de alta reputación como CNN, The Wall Street Journal, NBC, ya han compartido la noticia de que residentes permanentes, así como poseedores de visas, están siendo negadas la entrada a los Estados Unidos. ¿Esto quiere decir que las leyes han cambiado? Pues no. De acuerdo a un artículo del Wall Street Journal, donde consultaron a abogados de inmigración, las leyes no han cambiado. Lo que está sucediendo es que los oficiales de inmigración están siendo más estrictos al aplicar la ley, pues ellos tienen la potestad de negarte la entrada, pero para ello tienen que tener bases. ¿Qué tipo de bases? Por ejemplo, que hayas tenido problemas legales dentro del país o que estés incumpliendo con alguna de tus responsabilidades como residente permanente. Por ejemplo, estar más de 3 meses fuera del país. Esto quiere decir que ya los procesos se han detenido. Otra de las noticias de última hora es que ciertos procesos de solicitud de residencia están en pausa, debido a que la nueva administración ha solicitado que se investigue a profundidad a los solicitantes. Sin embargo, nuevamente, eso no quiere decir que todos los procesos están en pausa o que no se pueda aplicar. Por favor, siempre recomendamos buscar información en medios oficiales, así como asesoría legal si decides iniciar un proceso migratorio. Y continuamos con el episodio. Gracias por escucharnos. Hola, sean bienvenidos a este su nuevo video podcast en conversación con Josie y Ju, donde hablaremos sobre las diferencias culturales, económicas y sociales entre Ecuador y Estados Unidos, así también como noticias relevantes tanto en Ecuador como Estados Unidos para mantenernos informados. Yo soy Julie y vivo en Nueva York, Estados Unidos, desde hace 5 años. Me gusta mucho aprender sobre otras culturas y probar comida nueva. Siempre Jocelyn, soy conocida como Chiols, soy ingeniera en computación y tecnóloga en comunicación social con mención en relaciones públicas. Me apasionan las redes sociales y también me encanta muchísimo viajar. Entonces, aquí vamos a tener distintas perspectivas porque yo también he tenido la oportunidad de viajar a otro país como a Estados Unidos. Así es, ambas Pensando tenemos esas experiencias y estamos aquí para compartirlas con ustedes. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre las diferentes formas en las que pueden venir a Estados Unidos de manera legal. Entonces, pero primero comencemos con un concepto que creo que lo han escuchado mucho, al menos la frase, y es el sueño americano. ¿De dónde se origina la frase el sueño americano? Bueno, el término fue acuñado por el escritor e historiador James Truslow Adams en su libro de 1931, Epic of America. Adams lo describió el sueño de una tierra en la cual la vida sería mejor, más rica y gratificante para todos, con la oportunidad para cada cual de acuerdo con sus habilidades o logros. Este sueño americano descrito por Adams está enfocado en la igualdad social y riqueza espiritual. Durante la crisis de la Gran Depresión en Estados Unidos, viendo como negativo a la riqueza material e individual. Como vemos, es un gran contraste con la actualidad, donde si preguntamos a diferentes personas, sobre todo inmigrantes en Estados Unidos, nos responderían que el sueño americano es alcanzar estabilidad económica a través del trabajo, muy alejado de un sentimiento de bienestar en comunidad. Así es. Bueno, Jocelyn, ¿pero qué es para ti el sueño americano? Bueno, para mí el sueño americano, bueno, inicialmente no lo tenía muy claro, pero siempre lo había escuchado de pequeña, ¿no? En estas películas de que perseguían el sueño americano.
pero bueno, después lo entendí un poco más. Y bueno, pensaría que es alcanzar la estabilidad económica, pero a su vez mejorar tu calidad de vida. Entonces, en esas dos cosas se basa. Para mí son como los pilares fundamentales. Yo tuve la oportunidad de viajar hacia Estados Unidos, como lo dije. No estaba en mis planes. Sin embargo, considero que fue una gran oportunidad que me abrió muchas puertas y que cuando tú estás en Estados Unidos, tú sientes que lo puedes alcanzar o lograr todo. Pero bueno, ese es. Tú cuéntanos qué piensas o qué opinas, qué crees que es para ti el sueño americano. Sí, el sueño americano, como tú lo dijiste, y creo yo que para la mayoría de personas significa alcanzar estabilidad económica y abrirte a tener más oportunidades. También me pasó, al igual que tú, yo no tenía como objetivo ni tampoco me surgió la necesidad en sí de venir cuando tuve la oportunidad de venir en el pasado, obviamente, pero sí creo ya estando aquí que para mí el sueño americano significa un banco de oportunidades y que creo que tal vez en nuestros países como Ecuador son un poco más limitadas. Y eso para mí es el sueño americano en una corta descripción. Y quiero decir que, como un dato curioso sobre mí, es que yo antes pensaba que la frase del sueño americano solo era una frase que había nacido desde la comunidad latina, para los migrantes latinos que vienen a Estados Unidos. Pero no, como vemos, la frase nació en Estados Unidos y realmente es utilizada a nivel mundial para todos, igual las personas que quieren venir a Estados Unidos. Incluso también cuando yo investigué para traerles este pequeño concepto de dónde salió esa frase, la frase incluso está un poco ligada a cómo durante la Primera Guerra Mundial, el, el presidente de Estados Unidos de esa época estaba buscando darles es como apoyo moral a la nación y también como en general a otros países diciendo de que Estados Unidos es el país donde pueden venir y todo va a estar bien. Pero bueno, eso también se relaciona un poco con la frase que ahora usa Donald Trump que dice Make America Great Again, pero eso es tiene otra historia también, ¿no? Pero bueno, entonces, para seguir con el tema principal de este primer episodio, por favor, Jocelyn, cuéntanos cómo es que pudiste llegar a Estados Unidos y trabajar. ¿Qué hiciste? Pues yo estaba en la universidad en ese tiempo y tenía una amiga que había hecho un programa, bueno, se había inscrito en una agencia para hacer un programa llamado Work and Travel. Inicialmente, como uno vive en Ecuador y siempre tiene el tema de la inseguridad y todo, tú como que no te lanzas nomás por este tipo de oportunidades de buenas a primeras, ¿no? Primero como que tratas de conocer a alguien o tener idea de a alguien conocido que haya hecho y saber qué tal le fue, ¿no? Para tú intentarlo. Bueno, eso era en mi caso porque como yo estaba mucho más chiquita, estaba en la universidad, tenía que hacerlo de esa forma. Pero bueno, realmente lo que hice fue inscribirme en una agencia y aplicar para este tipo de programas, ¿no? Que ya lo mencioné, que se llama el Work and Travel. Pero para esto ellos te otorgan una visa J1. Entonces toda la audiencia debe conocer que hay distintos tipos de visados, ¿ya? Entonces este visado J1 es un visado de visitante de intercambio. Entonces, es un tipo de visa de no inmigrante que permite a extranjeros participar en programas de intercambio en Estados Unidos. Entonces, es sumamente importante que tú básicamente hagas lo que dice allí. Mientras estás viajando, pues tengas la oportunidad de trabajar, pero haces un intercambio, ¿no? Solo vas una temporada a Estados Unidos y regresas. Y normalmente esa temporada en la que vas a Estados Unidos es tu temporada de vacaciones. Porque para poder aplicar en este tipo de programas tú tienes que estar estudiando tu carrera universitaria o tu tecnología, básicamente. Entonces, eso es lo que hace. Hay distintas agencias a nivel mundial que lo hacen. En Ecuador, las más conocidas son
CCUSA, que también es conocida como Globe Adventures, Forever, entre otras, pero hay muchísimas. Pero estas son las agencias que yo más conozco y con las que más me resuenan. Entonces, eso, ustedes tienen que cumplir ciertos requisitos y los requisitos son, primero que ustedes sean estudiantes universitarios, ¿ya? Que sean regulares. Es decir, que no aplican maestrías ni cursos adicionales y tampoco aplican si ustedes están en proceso de titulación. Estos son los requisitos actuales que he averiguado. También deben tener en una edad entre 18 y 27 años, ese es el rango, su edad máxima son 27 años y nivel intermedio de inglés, ¿no? Que debe ser un B1 o B2, pero yo recuerdo que en el tiempo que yo apliqué hasta nivel básico aceptaban, ¿no? Lo importante era que te pudieras defender, que estuvieras practicando para las distintas entrevistas, porque tienes varias entrevistas, entonces esto es un proceso un poquito largo, ¿no? Entonces, disponen como de 2 temporadas en las que puedes viajar, en el summer y en el spring. Entonces, en el spring, esas salidas se hacen, yo qué sé, de febrero a marzo, y en el summer, de mayo a julio, ¿no? Y las inscripciones se abren mucho antes, ¿no? Se abren en diciembre, en el summer, y en el spring se abren en octubre. Entonces, eso dependerá de ustedes, ¿no? Porque aquí pueden aplicar los de la costa, los de la sierra, los de cualquier región y tienen que ver con sus fechas de vacaciones realmente. Pero obviamente lo tienen que hacer con tiempo, unos 7, 8 meses de anticipación antes de que lleguen sus vacaciones, porque ese es un proceso que se demora. Entiendo. Me parece muy interesante, sobre todo para todos los que están estudiando actualmente, y me parece también una gran oportunidad. Eh, por favor, cuéntanos un poco más sobre ese proceso, cómo fue para ti. ¿Nos puedes decir cuál es la parte más difícil según tu experiencia del proceso? Claro, mira, yo considero que es un proceso, ¿cómo decirlo? A ver, es simple siempre y cuando pues tú primero tengas la mentalidad y tengas el conocimiento, porque si no sabes hablar inglés y te metes en este programa, pues tus probabilidades de que puedas realmente viajar son bajas, bastante bajas. No voy a negarlo, es que debes hablar inglés para poder viajar. No importa si tu nivel de inglés no es el mejor, porque muchas veces tenemos esas falencias, ¿no? Que yo que sé, podemos entenderlo, podemos, inclusive decir palabras o formular frases, oraciones, pero tal vez nuestra pronunciación no es la mejor. Y obviamente eso pasa porque no tenemos práctica. Y Ecuador, bueno, es uno de los países en los que existe un nivel de inglés muy bajo, la verdad. Y es cierto. Ya, pero eso no significa que de igual no lo puedas lograr. O sea, tú lo puedes lograr y el proceso básicamente es como que está dividido en 3 fases, por así decirlo. La primera es que tú tengas tu vista con esta agencia, la agencia que tú elijas. De preferencia, yo les podría recomendar obviamente las que yo conozco y las que sé que otros amigos se han ido con estas agencias, que son Forever y mi agencia que es CCUSA, también conocida como Globe Adventures. Primero, presentarse con ellos, ¿no? Y obviamente ellos les van a hacer una entrevista, algunos te hacen la entrevista oral, otro entrevista escrita y oral, y bueno, te hacen pruebas de inglés como para saber en qué nivel de inglés estás y saber pues si estás apto o no lo estás. Bueno, ya digamos que tenías un nivel básico y pasaste. Bueno, no importa, puedes seguir practicando y viendo cosas y leyendo y tal para que tú estés preparado, porque esta es la primera fase. Luego tienes que hacer un montón de documentación y luego viene la segunda fase. Y la segunda fase es que tú te vas a encontrar con tu empleador. Bueno, en mis tiempos venía el empleador a encontrarse contigo, obviamente, y te citaban, yo qué sé, en un hotel, ¿ya? Entonces tenías la entrevista con el empleador. Habían, normalmente todas estas entrevistas eran grupales, ¿no? Era un focus group y ahí se sentaba todo el mundo y estaba pues hablando. Ya, esa es una. Disculpa, disculpa que te interrumpa. Entonces, de verdad eran entrevistas, así físicas. Yo pensaba que era por Zoom. Digo, la entrevista con el empleador.
Claro, lo que pasa es que ya te digo, depende de la agencia. En mi caso, mis entrevistas fueron presenciales. Llegó el empleador y de verdad entró un grupo, porque te separan como por grupos. Tú entras y él te empieza a hacer preguntas en inglés. Te dice que por qué quieres viajar a Estados Unidos, que qué experiencia tienes en tal posición, bla, bla, bla. Entonces él habla contigo, todo el mundo tiene que dialogar con él. Pues él te va preguntando cosas específicas. Y entonces él tiene una hojita ahí y va llenando si sí o si no. Entonces hay grupos que quedan completamente descartados y grupos que pasan completamente. Entonces, eso por un lado. Y también se ha dado el caso, que también las entrevistas son vía Zoom. Me parece que en Forever las entrevistas son vía Zoom. Y ahí sí es una entrevista, obviamente online, pero es de 1 a 1. O sea, es netamente contigo y el empleador, pues media hora contigo hablando y que sí, que la información y bueno, todo lo demás. Y viendo cómo tú te vas desenvolviendo, ¿no? Entonces, si él lo ve que estás ok, pues él te aprueba y sigues el siguiente proceso. Y la última fase del proceso bueno, yo la considero que es la fase que es la que define todo, porque si en esta fase tú no apruebas, ya es por gusto, pues perdiste dinero literalmente. O sea, no se quedan con todo tu dinero, pero sí con un porcentaje. Esta última fase es cuando ya te presentas en el consulado americano, ya sea en Guayaquil o en Quito, y tienes tu entrevista, pues obviamente con la persona que está allí, ¿no? Con el cónsul. Y él te hace las preguntas en inglés, porque como es una visa de trabajo, se sobreentiende que tú sabes hablar inglés. Entonces, ese básicamente es el proceso o esas son las etapas. Entonces, así es como yo las he dividido. No sé si tienes alguna otra consulta, Ju. ¿O ya hay quedado claro? Sí, me parece que está un poco claro el proceso y como tú dices, se ve que es algo, eh, digamos, fácil, pero siempre y cuando cumplas con los requisitos. Realmente para todo yo creo Claro, que siempre y cuando cumplas con los requisitos, tú siempre vas a llevar un proceso bien, o sea, como dirían en inglés, smooth. So, entonces sí. Pero claro. sí, tengo las preguntas de que qué clases de preguntas se hacen en la entrevista con el cónsul. Porque no sé si sean parecidas a una entrevista normal, por ejemplo, cuando aplicas para una visa. Que normalmente cuando aplicas para una visa te preguntan de qué trabajas o si eres, por ejemplo, si eres un estudiante todavía menor de edad y tus papás se presentan contigo, preguntan, oh, ¿de qué estudia el niño? ¿En qué escuela? Luego te dicen que si posees una casa, si posees un carro, cuántos años llevas en tu empresa, cosas así, ¿no? Y obviamente te preguntan que qué quieres ir a hacer a Estados Unidos. Entonces mi pregunta es si son preguntas parecidas o están más relacionadas a, no sé, quizás a solo tus estudios o solo ¿a qué tipo de preguntas son más bien? Claro, o sea, mira, las preguntas que siempre te hacen es, primero tienes que tener claro, que tú tienes claro hacia dónde vas, que esa es la primera pregunta, ¿a dónde vas? Ya, te preguntan. En mi caso yo me fui a Colorado, me fui y conocí un pueblito que se llama Breckenridge. Hoy parece que se hubo un problema de conexión, disculpen. Uy, y hubo un problema de todo. Bueno, entonces ¿Qué pasó? tuvimos problemas técnicos, pero ya estamos de Problemas técnicos. vuelta. Sí, su pie el problema. Ok, entonces, no sé, Hugo, ¿hasta dónde escuchaste? ¿Hasta dónde escucharon todos? Eh, mm, Realmente solo hasta donde dijiste que tener claro a dónde vamos y que tú fuiste a Claro, Break, Colorado. claro, luego te preguntan, bueno, bien, bajo, obviamente respondes que sí, ok, ¿quién es tu empleador? Ya, entonces tú tienes que decir, ¿quién es tu empleador? Ya, ¿dónde? ¿Cuál es la dirección exacta? Obviamente te preguntan la dirección exacta, tú dices, ellos te revisan todo eso porque tienen tu documentación de igual, ¿no? Y saben pues si estás mintiendo, ¿no? Entonces lo más correcto es que vayas relajado, tranquilo, con una buena vibra, sonriente y respondas de forma correcta y clara todas las cosas que ellos te preguntan. También te suelen preguntar en qué año, yo qué sé, universidad tú estás. O sea, cuál es
es tu semestre, el que estás cursando, obviamente. Entonces ahí tú tienes que decirles, ¿no? Normalmente creo que ellos lo hacen porque si estás en los últimos semestres es como que hay más probabilidades de que te quedes. Entonces yo creo que por eso lo dan. Entonces te preguntan eso, también te preguntan que quién va a pagar tus viajes, algunas veces, ¿no? Entonces por lo general son los padres. Entonces ahí te puede preguntar, como no te puede preguntar en qué trabaja tu padre o tu madre o cosas así, ¿no? Entonces también preguntan en qué universidad estás estudiando, más son preguntas relacionadas al estudio y preguntas relacionadas hacia el trabajo y hacia la posición que vas a desarrollar, porque ellos te preguntan, bueno, ¿cuál es la posición en la que aplicaste al lugar donde vas a trabajar? Entonces ahí tú tienes que decir qué vas a hacer y tal. Ya, y si ellos ven que todo está ok, tú te has podido desenvolver y todo, pues nada, te dicen, ok, me quedo con tu pasaporte, luego te va a llegar, bla, 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 y ya. Tú, cuando ya te dicen, me quedo con tu pasaporte, tú ya tienes un aprobado en esa visa. Entonces, eso exactamente. Esas han sido mis experiencias. Entonces, en el caso de Who es distinto, ¿no? Entonces, yo quisiera saber y que nos cuentes a nosotros cómo es que eres residente estadounidense. Bueno, he sabido que hay mucho más detrás de eso, pero lo iré preguntando poco a poco. Por ahora, debemos saber cómo es posible lograr lo que has logrado. Claro que sí, bueno, disculparán el background porque es perritos, no se pueden controlar, pero obviamente todos queremos a los perritos. Yo amo a los perritos. En realidad amo a todos los animales, pero bueno, lo que sí, cómo yo llegué a los Estados Unidos realmente fue por una oportunidad a través de un familiar. eh, y la verdad es que yo era una adolescente cuando la oportunidad se presentó. Y cuando pasó lo de la entrevista, yo estaba cursando el primer semestre de mi universidad. Pero bueno, el tema es que no les podría dar mucho tiempo exacto de cuánto se demora una vez que haces la aplicación de solicitud. Realmente no sé, pero yo creería que puede demorarse un año y tal vez hasta más. Yo he escuchado que sí se puede demorar más, pero bueno, el tema es que nos hicieron, en la entrevista de nosotros fue muy parecida a una entrevista de visa, como les digo, eso sí recuerdo, pero obviamente estaba también muy enfocada a poder validar la relación que tenía mi mamá con su esposo. Cabe decir que su esposo es ecuatoriano también. Entonces, sí, era validar eso. Realmente, ¿qué define que puedas ser aceptado o no? No, yo realmente no te podría decir. Creo que simplemente estar relajado, llevar todas las pruebas posibles, porque si te preguntan, tú ya las tienes allí y simplemente las muestras. Porque algo que sí me asombró mucho de ese día y que hasta aún lo recuerdo es que había una pareja que estaba presentándose, había pedido a la esposa e incluso tenían un hijo juntos, llevaron al hijo porque era pequeño y aún así les negaron. ¿Por qué? No lo sé. Pero sí me pareció eso muy impactante porque yo decía, tienen todas las pruebas, él está ahí, fue con ella, el hijo, o sea, ¿qué pueden decir que no, que ellos no están casados? ¿Cuál es la mentira? Realmente, allí no hay mentira. Pero aún así, como le dije, no pasaron. Quizás a lo mejor alguna documentación fue, yo no sé. También depende de la persona que te toca. Realmente esto no debería ser subjetivo, pero tiene una parte subjetiva. Porque al final es un ser humano el que te está haciendo la entrevista, ¿no? Por eso digo, si tú pones algo en un formulario, tienes que llevar todas primero, asegurarte que lleves la documentación que respalde lo que estás diciendo. Y adicional, si tú quieres llevar información adicional, no, yo considero que no está de más, porque ya la tienes a la mano en caso de que te la pregunten. Y bueno, sí, así fue como yo llegué a los Estados Unidos. Otra cosa es para alguien que tal vez también quiera saber
o está en ese proceso, que más viene. Después de eso también te piden tus pasaportes porque necesitas que ellos te den una visa temporal con la cual vas a viajar. Porque tu tarjeta de residencia la vas a recibir aquí en los Estados Unidos. Entonces, una vez que tú viajas, obviamente también tienes unos sobres cerrados que contienen tu documentación. Estos sobres cerrados también te los da el consulado. Entonces, cuando tú llegas aquí por primera vez con tu visa temporal y pasas migración te hace esperar en como en una oficina, y luego ellos revisan tu documentación de los sobres. Tú les tienes que entregar los sobres a ellos. Tú no puedes abrir esos sobres solo son para ellos. Entonces, una vez que pasa todo eso, luego te entregan otra información y tú ya te encargas es de ir a las oficinas de seguridad social y para poder obtener tu número de seguridad social, que aquí en Estados Unidos funciona esto así. Todos los residentes y ciudadanos y también personas con visa que estén autorizadas para laborar necesitan tener un número de seguridad social. Porque ese número de seguridad social es como decir, no sé, es como una cédula más o menos. ¿Por qué Ese digo social, esto? Dime, ese dime social tú, Selene. security te va a servir de por vida. Te lo pregunto Sí, porque a mí me dieron normalmente uno. sí. Sí, normalmente sí. Eso no tiene que cambiar. Eso es como de por vida. Por eso digo que es parecido a una cédula, porque aquí en Estados Unidos, si bien tienen identificación por estado, realmente no hay una identificación nacional. Pero el Social Security Number sí es un número nacional, o sea, nadie te lo quita. Tú te vas a otro lado, otro estado, ese es tu mismo número. En cambio, si tú, por ejemplo, te cambias de estado y antes vivías en Nueva York y ahora te vas a Carolina del Norte, pues puedes seguir teniendo tu ID del estado de Nueva York, pero realmente lo más probable es que vayas a tener que cambiarlo. ¿Y por qué? Porque y si empiezas a vivir en otro estado y necesitas hacer trámites, siempre generalmente tienen que verificar que tú vivas en el estado. Entonces, ¿cómo verificas teniendo tu ID, tu documento de identidad del propio estado? Entonces, por eso digo, realmente no hay un ID nacional, pero hay el Social Security Number. Otra cosa que sí quiero también decirles es que el Social Security Number no es, si bien usa un numerito y es un pequeño papel así que dice tu nombre y el número, realmente eso no lo tienes que tú tener en tu billetera. No, eso lo tienes que tener bien guardado en casa. ¿Por qué? Y simplemente tienes que sabértelo. Y solamente llevar ese papel físico cuando te lo requieran. Porque no es necesario presentarlo todo el tiempo, así como tenemos una cédula. Sí, dime, Jocelyn. ¿Por qué tienes que mantenerlo guardado? A ver, ¿qué Ah, pasa si ¿por se me qué? pierde o si se me olvida? ¿Qué pasa si yo Ah, ahora mira. que me fui a Estados Unidos, yo qué sé, dejé botado el papelito? Bueno, sí, es una tarjetita así, un papelito chiquito. Bueno, ¿por qué dicen que es muy importante que lo tengas guardado? Porque primero yo creo que puedes sacar otro. Realmente no tengo conocimiento de que, o sea, estoy segura de que puedes sacar otro, pero no sé el proceso, ¿no? Pero ¿por qué es importante? Porque, como dije, si te lo roban, por ejemplo, y se te pierde o alguien lo encuentra y tiene malas intenciones, pues realmente puede utilizar tu número de seguridad social para muchas cosas, entre ellas sacar un préstamo y cosas así. Obviamente que tal vez no sea tan fácil, pero ustedes saben que a veces la gente malintencionada se las ingenia. Entonces sí, por eso es muy importante que ese número, realmente aunque es parecido a una cédula, como dije, no tanto, porque no es un número que se lo puedes dar a todo el mundo. Eso solo se lo das por específicas cosas, como cuando te contratan, como cuando vas a hacer un préstamo, vas a también aplicar para, no sé, por ejemplo, una licencia de conducir, cosas específicas, pero realmente no es un número que tú estás dando todo el tiempo. Eso también es como una pequeña diferencia que hay en nuestros países. Como dije nuevamente, aquí no existe una cédula nacional, existen las identificaciones por estado y tenemos el número de seguridad social nuevamente. Y bueno, sí, para seguir con respecto a qué pasa cuando llegas aquí por primera vez y ya tienes aprobado que vas a ser residente, pues bueno.
luego de que migración en el aeropuerto te dice, ok, estás listo para ingresar a los Estados Unidos, ok, ya, te devuelven una documentación, tú luego vas a sacar tu número de seguridad social. Eso es un poco rápido. Eso tampoco te lo dan en el mismo día, se demora, pero es yo creo que entre una semana. Luego de eso, lo que sí no recuerdo y que no lo investigué, lo siento, pero es que no sé si ahí mismo en Seguridad Social o ya Migración envió tus documentos para que tú simplemente tengas que esperar que te llegue tu tarjeta de residencia. Realmente en esa parte no estoy al tanto, pero lo que yo sí sé es que cuando yo vine fuimos a las oficinas de Seguridad Social, esperamos, eso nos llegó como en una semana, el documento, y después la tarjeta de residencia tuvimos que esperar un mes para que nos llegara. Y bueno, las tarjetas de residencia te las dan por 10 años, nosotros la tuvimos por 10 años y también existe de menor tiempo, normalmente es 3 años o 2 años. Ahora, otra cosa es que una vez que tú, por ejemplo, ¿cuándo puedes aplicar para ser ciudadano? Pues puedes aplicar cuando tengas 5 años viviendo en Estados Unidos, de manera que no hayas salido del país dentro de esos 5 años por más de 3 meses. Y básicamente ese es el requisito. Ser residente, haber estado en Estados Unidos por 5 años y no haber salido por más de 3 durante los 5 años. Ahora, si te casaste con un ciudadano americano, tú puedes solamente esperar 3 años para poder aplicar. Y obviamente lo mismo, no haber salido del país por más de 3 meses. Esos son Correcto. realmente los únicos requisitos. De ahí el resto que si tienes que estar trabajando como en otros países, que recién me enteré que en España tienes que ser económicamente activo, o sea, estar en el mercado laboral para poder aplicar a la ciudadanía. No, aquí no pasa eso. Obviamente se esperaría que tú sí seas una persona, al menos si estás en la edad, para poder ser económicamente activo, pues eso te daría más peso, ¿no? En tu aplicación de ciudadanía. Y sí, así fue, como les digo, y ya realmente el proceso es fácil. Ah, quiero decirles que también ya hice el proceso, es cierto que era residente, pero ya no. So, Ya, ahora eso soy iba a ciudadana. preguntar, que si ya habían aplicado la ciudadanía, pero Juse se fue, sí, ya sí, hablar. Sí, y bueno, voy a explicarles también brevemente, porque realmente mi proceso fue, yo voy a decirlo y voy a ser sincera, tuve la gran suerte, no sé, la gran oportunidad, no sé cómo llamarle. No sé si fue suerte, realmente no creo que sea suerte, sí, pero no en 100%, porque yo creo que simplemente que si tú haces las cosas bien, eh, las cosas van a ir bien. Entonces, ahora que voy, yo llegué a los Estados Unidos, estuve 5 años. Una vez solamente me fui a Ecuador y fue por 15 días y no he vuelto a viajar. No he vuelto a viajar por varias razones, la pandemia, entre otras cosas. Pero lo que quiero decirles es que yo soy una persona soltera, no tengo hijos, no he cometido ningún crimen, nada de estas cosas. Entonces, mi aplicación la hice yo misma, apliqué online para la ciudadanía. Y realmente desde el año pasado, este proceso de aplicación de ciudadanía estaba siendo muy ágil. Yo creo que es porque la administración anterior de Biden sabía que las elecciones se venían y estaban tratando de hacer que más personas se puedan convertir en ciudadanas. Actualmente todavía creo que el proceso sigue siendo ágil porque obviamente a pesar de que Trump ha puesto algunos cambios para los inmigrantes, no ha tocado todavía esa parte y esperemos que siga así. Yo creo que no lo haría porque como él, no sé si están al tanto, pero en muchas noticias, tanto él y como su más fiel aliado Elon Musk, ellos también usan muchas personas, no usan, contratan, perdón, contratan extranjeros, contratan bastantes extranjeros. Entonces, a pesar de que ellos usan visas de trabajo, que ya vamos a hablar un poquito de ese tema,
Y bueno, el tema es que sí, para mí fue muy fácil. Yo lo vi, otra vez voy a usar la palabra en inglés, smooth. Para mí fue smooth el proceso, entonces yo apliqué en septiembre y ya tuve mi entrevista en febrero y ya soy ciudadana. Y como les dije, realmente yo no presenté mucha información porque al menos para este proceso no te piden tanta información. Al menos otra vez, si tú estás casado, si tú has cometido algunos crímenes, si has hecho, no sé, cosas que tal vez fuera de lo normal, te van a pedir información sobre eso. Y realmente, como digo yo, no tenía mucha información que dar más que soy una persona que ha estado trabajando durante estos 5 años, pues nada más. Ni siquiera tuve que presentar información de mis trabajos. O sea, yo puse la información. Te van a preguntar en el formulario, pero no te dicen documentos para probarlo. No, no te lo dicen. Yo creo que ellos tienen su propia manera de verificarlo, obviamente. Entonces, yo creo que ellos toman ese tiempo para verificar que tú lo que pusiste es cierto. Y ya, ellos también te dan la opción de que si tú quieres adjuntar más documentación de la que ellos te piden, tú lo puedes hacer. Pero como yo dije nuevamente, yo solo adjunté la documentación que ellos me pidieron, que fue mi pasaporte, mi green card y mi certificado de nacimiento y ya, traducido el certificado. Y bueno, eso fue todo. Sí, si tienen más preguntas sobre este tema, tanto para Jocelyn como para mí, por favor déjenlas en los comentarios. Y Claro, claro. ¿tienes alguna otra Ahora, pregunta, Jocelyn, por si acaso? claro, mira, yo quería preguntarte, este, ¿cuánto tiempo más o menos desde que aplicaste a la ciudadanía fue lo que se demoró? O sea, ¿siempre hay un rango específico o es variado? ¿O puede esto variar? Yo qué sé, Bueno, o sea, quiero saber si a unas personas se le puede demorar, yo qué sé, 9 meses, otra un año. bueno, sí, como dije, el proceso, no sé, normalmente ellos creo que te dicen 3 a 6 meses. Eso es lo que salía a mí, cuando yo apliqué, te sale un mensaje diciendo online, tiempo estimado, y ahí decía 3 a 6 meses cuando yo apliqué. Y como te dije, fue en septiembre y de septiembre a febrero, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 6 meses. Entonces sí, fue 6 meses, aunque realmente la notificación de la carta me llegó en enero. Es importante que te llegue la notificación con un tiempo prudencial porque la carta es diciéndote cuándo va a ser tu entrevista. Entonces así tú te vas a preparar. Y bueno, sí, este es un pequeño como preview de eso también. Yo recomiendo mucho, mucho, mucho que si tú tomes cursos gratis para poder aprender las preguntas. Yo tomé un curso gratis en un museo y eso me ayudó muchísimo porque no solamente es de aprender preguntas y respuestas, sino que te da, es como una pequeña clase de historia de Estados Unidos y eso es realmente muy interesante y te ayuda a que las preguntas te las aprendas de manera muy fácil. Entonces, sí, yo recomiendo mucho hacer esos cursos. No digo que sea obligatorio, pero es mi recomendación y como dije, ese curso fue gratuito. Hay muchas opciones gratuitas aquí, tanto para eso y también para aprender inglés. Y bueno, el tema es que sí, les recomiendo hacer el curso y el proceso para mí fue muy bueno. No tengo quejas y sí. Y discúlpame, otra consulta. O sea, tú dices que tuviste que tomar un curso. Normalmente, ¿qué tipo de preguntas te hacen en la entrevista, no? Porque tienes una entrevista para ser ciudadana. Sí, bueno, también otra cosa es que todo esto sobre la entrevista, actualmente también hay muchos videos en YouTube que te dicen cómo son las entrevistas. En el curso que yo hice en este museo también nos dicen cómo puede ser una entrevista. Realmente el curso está enfocado en aprender historia para que te aprendas las preguntas. No es una clase de historia, no se vayan a confundir. Aprendes las preguntas, pero de manera con forma como clase, te dan un background, un pequeño más detalle de, oh, ¿por qué es esta pregunta? ¿Qué significa esa respuesta?
no, entonces eso te ayuda a aprenderlo de manera más fácil. Y sobre qué preguntas te van a hacer en la entrevista. Pues bueno, incluso en la misma página del Departamento de Inmigración de Estados Unidos, te dan las preguntas que te van a preguntar. En total son 100 preguntas, pero para pasar la entrevista, o sea, más bien para pasar el examen de cívica, tienes que responder 6 preguntas dentro de 10. O sea, ellos te van a preguntar un total de 10 y tú tienes que de esas 10 responder al menos 6 bien. Pero si tú respondes las primeras 6 bien, pues ya, no te van a preguntar más. Entonces, sí, la entrevista se basa en examen cívico, examen oral y examen escrito. El oral significa que durante toda tu entrevista tú demuestres hablar inglés. El examen escrito es que te van a dictar una oración y tú la tienes que escribir. Y ya está todo. Como dije nuevamente, para mí la entrevista también fue buena, no tuve ningún problema. Yo he escuchado también de un compañero del curso que hice para hacer, aprender las preguntas. Él, mientras estábamos en las clases, él tuvo esa entrevista y luego fue a darnos su testimonio y él dijo que a él solo le preguntaron 3 preguntas. Bueno, eso también yo escuché de otras personas en mi trabajo que no les preguntaban las 6. Pero realmente creo yo que eso depende mucho de la persona, nuevamente, que te está entrevistando. Porque vamos nuevamente a decir que esto tiene un porcentaje de subjetividad. Y obviamente también depende de qué tan bien te expresas en inglés al momento de entrar. Porque tú entras y tu entrevista, obviamente, todavía no empieza, aparentemente, pero ya está empezando. ¿Por qué? Porque en la entrevista empieza una vez que te hacen un juramento. El entrevistador te hace levantar con la mano derecha en alto y te hace jurar que todo lo que vas a decir es cierto. Entonces, bueno, pero realmente desde que tú entras de forma como te expresas y todo, el entrevistador ya te está evaluando. Entonces, te está evaluando y bueno, pero realmente, como dije, para iniciar la entrevista te va a hacer que estés de pie y te va a hacer jurar. Y te va a decir, bueno, vamos a empezar la entrevista. Y él te va a decir, vamos a hacer las preguntas y luego te va a decir, vamos a hacer la oración. Y luego te va a decir, si todo está bien, él te va a decir, has pasado. Hay algunos que te pueden decir, felicitaciones, voy a recomendar que usted ha pasado. Pero bueno, conmigo fue, usted ha pasado. Ahora luego después de que le pasas las preguntas, el examen escrito, que digamos es la parte más complicada. La segunda parte de la entrevista es simplemente revisar tu formulario N400, que es el formulario con el que aplicaste. El entrevistador lo que va a hacer es preguntarte nuevamente todo. Pero si tú llenaste, no vas a tener ningún problema en responder. Normalmente, aparte, las preguntas que son de si cometiste crímenes, de si estás asociado con personas malas, realmente todo eso es no, 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 no. Y solamente vas a decir sí a las preguntas que son como 2 o 3, donde dice que si tú estás dispuesto a servir por Estados Unidos, en caso de que te lo digan, no solo en combate, sino no combate, o sea, porque hay otras formas de servir en guerras cuando no combatiendo, ¿no? Entonces te preguntan eso, te preguntan si estás dispuesto a ser leal y eso. Porque sí les voy a decir algo que me sorprendió mucho, usan la palabra ser leal a los Estados Unidos. Incluso cuando tú haces tu juramento, The Oath of Allegiance, que es luego de la entrevista, que es en la ceremonia, donde te dan tu certificado, tú vuelves a decir que eres leal. Y bueno, sí, hay muchas partes donde dices que vas a ser leal a Estados Unidos. Y bueno, eso fue todo, Jocelyn, ese fue el proceso y sí, como les digo, a las personas que todavía estén en Estados Unidos y a lo mejor están con una tarjeta de residencia, y todavía a lo mejor no tienen los 5 años, pero están a punto, pues no tengan miedo, apliquen, todo va a estar bien. Y otra cosa que sí quería decirles que yo vi por redes sociales es que eh, la gente dice que hay que tener mucho cuidado, los residentes que están viajando ahorita y luego quieren regresar.
Y sí, sí, les digo que hay que ser muy cuidadosos en el sentido y no ser nerviosos cada vez que vuelvan a entrar a los Estados Unidos, presentar su documentación de tarjeta de residencia y obviamente no firmar nada porque no hay razón para firmar ningún papel cuando estás entrando nuevamente y con tu residencia. No hay ninguna razón. Simplemente, si tienen algún problema de esos, yo creo que ustedes ya habrán escuchado, tienen todo el derecho a decir que no van a firmar nada porque no tienen conocimiento y que si quieren, no sé, hacerles firmar algo que necesitan hablar con un abogado porque no pueden hacerlo porque no están seguros. Entonces, sí, nuevamente, yo creo que las posibilidades están ahí y ahora vamos a hablar un poquito desde las visas de trabajo. Realmente existen muchas visas, diferentes tipos de visas, como Jocelyn dijo que ella viajó con una J1, esa es una visa cultural, de intercambio cultural, pero existen visas netamente que son profesionales y estas visas generalmente se conocen como H1B. Entonces H1B hay también, es como que el grupo y luego hay bajo H1B hay otras subcategorías de visas. Y bueno, las H1B, son entrevistas que son para profesionales. Ahí sí ya tienes que ser un profesional titulado. Y normalmente lo que priorizan es para profesiones que hay poca oferta en Estados Unidos. Y como le comenté incluso a Jocelyn el otro día, ¿qué profesiones están en busca, o sea, qué profesiones son las que buscan en Estados Unidos? Pues una de ellas son doctores. Estados Unidos tiene poca oferta de doctores, también creo que tiene, no estoy tan segura acerca de las enfermeras, pero creo que también. Y también sobre tecnología. Entonces, Estados Unidos prioriza mucho eso. Y si tú tienes alguna de esas profesiones, pues puedes aplicar. La otra cosa es que obviamente si tienes alguna otra profesión no quiere decir que no vayas a aplicar. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas visas, tú para aplicar ya tienes que tener el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que haber hecho? Primero es buscar trabajo aquí en Estados Unidos vía online. Ya tener la entrevista, ya haber pasado y que te den la oferta. Y una vez tú teniendo esa oferta, tú aplicas para la visa H1B1. Obvio, también hay otras, como dije, otras categorías de visa H1B1 donde tú no tienes que hacer nada. O sea, obviamente conseguir el trabajo, pero es el empleador que va a hacer el trámite por ti. Pero la mayoría es que tú tienes que encargarte del trámite. Y normalmente estas visas duran, creo que de 3 a 6 años. También justamente yo estaba escuchando otro podcast, no lo terminé de escuchar, pero escuché que para las personas que tienen visa H1B1 en la actualidad, algunos de ellos están siendo contactados por el Departamento de Inmigración para pedirles nueva información. Pero ellos, este podcast que creo que es de abogados, estaban diciendo que no tienen que asustarse, que simplemente es una verificación por todo esto que está sucediendo ahorita en Estados Unidos con esta nueva administración y que simplemente tienen que dar los documentos que les pidan. Porque realmente no les pueden revocar la visa a menos que encuentren una situación extraña, ¿verdad? Alguna Pero irregularidad. no, sí, sí, pero realmente otra vez digo, yo creo que si todos tus documentos están bien, no tienes por qué sentirte nervioso sobre eso. Y a la final, también les iba a decir que nuevamente yo no creo que cambien las reglas, o sea, no creo que las hagan más difíciles para las personas que quieran aplicar con estas visas, porque otra vez Elon Musk y otros que están con Trump, ellos contratan a muchas personas con este tipo de visas. Entonces, sí, no pierdan la oportunidad. Y ahora vamos a hablar sobre otra opción que tienen y Claro, que claro. muchas personas creen que no es cierto, es aplicar para la lotería de Green Card. O que mucha gente le llama lotería de visas, pero realmente La estás materia de aplicando es visa. para tener tu Green Card. Y sí, pues Oh, dime. antes de que sigas con eso, déjame decirte algo antes de que me olvide.
Mira, también hay otra opción y esta es la del internship y también la pueden hacer con las mismas agencias con las que aplican para hacer obviamente el intercambio, es decir, la visa de trabajo temporal J1. Y esta internship te permite estar un año en Estados Unidos de forma legal y tener el contrato laboral por un año, pero este de aquí solo puedes aplicar apenas te gradúas y máximo 2 años después de que te graduaste. Entonces, ahora sí, cuéntanos Oh. sobre la Green Card Lottery. Sí, me parece muy interesante lo que dijiste y es cierto, yo también he conocido personas así que han venido y sí, creo que también es una muy muy buena oportunidad para los profesionales que están buscando crearse experiencia laboral. Este, bueno, sí, entonces está la lotería de visas de Green Card Lottery y esta lotería de visas, anualmente el Estados Unidos emite alrededor de unas 50.000 visas. eh, Repartida para los diferentes países que constan en la lista, porque ellos cada año emiten una lista de países que pueden aplicar, o sea, de Y felizmente sí ciudadanos de esos aplicamos. países que pueden aplicar. ¿Qué me dijiste? Y felizmente Ecuador se aplica. Ah, sí, exacto, esa es una de las cosas que quería decir. Ecuador todavía está dentro de esa lista y hay que aprovechar esa oportunidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, creo que Colombia no está en la lista, Venezuela no está en la lista. Entonces, ¿qué depende de que un país esté en la lista? Pues ellos dicen que el país tiene que tener baja tasa de inmigración. O sea, tiene que haber una baja tasa de inmigrantes ecuatorianos aquí viviendo en Estados Unidos para que Ecuador todavía sea aplicable. Entonces, al parecer, todavía ecuatorianos no hay tantos, entonces por eso todavía podemos aplicar. Y nuevamente, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, realmente no me los conozco, pero sé que llenas un formulario y tienes que tomarte una foto, te lo subes y normalmente es recomendable que también hayas terminado tus estudios, ya sea de colegio o bueno, de la universidad. Y realmente la lotería ya se cerró del año pasado para este año. ¿Cuándo se van a volver a abrir? Creo que lo van a anunciar en mayo, según lo que estuve revisando en su página web. Y sí, entonces no pierdan esta oportunidad, es cierto. Y si ustedes, por ejemplo, estaban casados, estaban solteros cuando aplicaron, pero luego están casados y demuestran, le dan automáticamente también a su pareja, a su esposo. Claro, eso Entonces, también es algo interesante. Y te cuento que yo tengo una amiga que aplicó a esto de la Green Card Lottery. Ella, bueno, hay mucha gente que tiene esta experiencia, ¿no? Y piensan que no es real, y hasta yo pienso que no era real, bueno, pensaba que no era real, pero resulta que mi amiga sí, efectivamente, ella está viviendo en Estados Unidos, es residente. Y ella se fue con su esposo. Obviamente cuando ella aplicó soltera, como tú dices, que cuando estás soltera y luego yo que se te sale la lotería, pues puedes obviamente llenar más información y decir que cambiaste tu estado civil a casada. Entonces, también pues obviamente se beneficia a su esposo. O sea, los dos están allá y eso es algo muy interesante porque también es una forma de irse a Estados Unidos. sí, sí, es real y entonces, no pierdan esa oportunidad nuevamente. Creo yo, con Jocelyn hemos estado conversando sobre este tema, que qué condiciones aparte de ser ecuatoriano, de haber tal vez terminado tus estudios universitarios, qué otras cosas podrían ver ellos que te den un porcentaje de oportunidad de decir, sí, tú eres más elegible. Entonces con Jocelyn estábamos conversando sobre ese tema el otro día y habíamos dicho que parece que una de las cosas es que si has viajado antes a Estados Unidos como turista y has regresado, pues tal vez te dé más oportunidades de que puedan darte la green card, la residencia, porque has demostrado de que has ido al país, has regresado y todo está bien. Entonces, si ustedes han viajado, pues a lo mejor tienen más oportunidades, apliquen. Y bueno, si no lo han hecho, pues igual apliquen porque no pierden nada. Porque no tengo entendido que no hay ningún costo para aplicar, entonces simplemente es
de atreverse a tomar esa oportunidad y ver qué pasa. Claro, no tiene ningún costo. Ustedes ingresan nomás a la página y empiezan a llenar sus datos personales. Y obviamente les piden una fotito tamaño Visa, que es lo que yo recuerdo. Y ahora último apliqué. Que me va a salir, que me va a salir el audio que está por allá. Bueno, sí, entonces, si Jocelyn está esperando a ver qué sucede, esperemos que todo La salga bien. respuesta la dan en mayo, el 3 de mayo. Bueno, sí, entonces esperamos que todo salga bien y como dije, estén pendientes. En mayo también ellos publican nuevamente la lista de los nuevos países, la lista de las fechas y esperemos que Ecuador siga en esa lista. Y pues bueno, yo creo que ya hemos hablado brevemente de las cosas de las opciones que todavía tenemos para poder venir a los Estados Unidos y no se desanimen, apliquen, como dije, yo creo que si cumples los requisitos y todo está bien, no tienes nada que perder. Correcto. Entonces, bueno, en conclusión, lo importante es tener claro, bueno, a qué proceso están aplicando o a dónde van a aplicar, ¿no? Y bajo la categoría, pues que lo hagan, simplemente cumplir requisitos. Si ustedes cumplen con los requisitos, pues tienen ganado ya casi un 90% de que va a salir eso aprobado. Entonces, vamos a tener muchos más capítulos. Nos pueden dejar aquí sus comentarios, sus preguntas, cualquier duda, inquietud o sus vivencias. Y bueno, en el siguiente capítulo también vamos a estar hablando sobre el tema de la cultura y el idioma, que eso también es un tema muy interesante. Entonces, esto ha sido todo por este capítulo del video podcast en conversación con Josie y Ju. Los esperamos para el siguiente capítulo. Sí, esperamos que les haya gustado esta información. Igual también les aliento a que sigan buscando más información. Actualmente con el internet estamos abiertos a un montón, pero sean también juiciosos al aplicar qué información creer o no. Siempre busquen páginas oficiales y nos veremos en el próximo capítulo. Y como dije, nuevamente déjenos en los comentarios cualquier duda o preguntas y vamos a responderlas en el siguiente también episodio. Y muchas gracias por acompañarnos. Discúlpenos, este es nuestro primer capítulo y esperamos seguir mejorando para traerles mucha nueva más información. Gracias. Claro. Gracias, chao.